Hola, hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Tienes que ir, padre? ¿Lo evitarás, Sesshomaru? No deseo evitarlo, pero antes de que algo te suceda, espero que Sunga y Colmillo de Acero me sean entregadas. Eso no es posible. Con lo que he dicho, ¿matarías a tu propio padre? Ya, ahora sí. Buenas tardes a todos. Me deben escuchar bien, ¿no? Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. La verdad es que yo tengo disponibilidad hasta las 19 horas Chile, así que yo creo que, a ver, déjenme ver aquí el horario. Hasta las 4 p.m. horario México, ¿sí? Así que bueno, sin lugar a dudas, bueno, comenzamos nuestra sesión de hoy. Espero que hayan tenido una muy buena semana, que hayan tenido instancias de estudiar y poder desarrollar lo que hemos visto. Bueno, el día de hoy lo que vamos a conversar, vamos a analizar sobre procedimientos, vamos a hablar un poquito de motores, y lo que nos queda de configuraciones de los vehículos híbridos y eléctricos, ¿ya? Antes de claramente comenzar de lleno, eh, haremos un pequeño recuento de las variables que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Denme un segundo para poder compartir la imagen. Un segundito. Ya, yo creo que deberían estar viendo la pantalla sin problemas. Deberían estar viendo la pantalla. ¿Me confirman si es que están viendo la pantalla? Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, la semana pasada lo que estuvimos conversando tenía relación con la arquitectura. Voy a compartir ahí. Muy bien. Tenía relación con la arquitectura que tenían los vehículos híbridos y eléctricos y en algún momento tocamos variables de seguridad. Hasta ahora hemos visto varias características, hemos visto cómo se construye, cómo se configura un vehículo híbrido y eléctrico. Sabemos que podríamos clasificar el vehículo híbrido y eléctrico en tres variables, ¿sí? La variable de control, control y potencia, podríamos considerar la batería de alta tensión y podríamos considerar el motor generador, ¿ya? Estos tres elementos deben ir interconectados con un cable de alta tensión que permita operar de la manera correcta y transmitir la energía, por lo demás, segura, ¿ya? ¿No se escucha? Eh,
No se escucha, ¿no? Me dicen por el chat. Ah, ya. Ah, que sí se escucha. Ah, ya. Perfecto. Ya. Entonces, por lo tanto, si tuviera que estructurar en cierta medida el vehículo híbrido eléctrico, tendríamos tres, ¿cierto? Diferentes variables que construyen el vehículo como tal, ¿ya? En la unidad que gestiona la potencia del sistema, ¿no? Y estoy hablando tanto de la unidad de control del vehículo como la unidad de control de la batería, sí, como la unidad de gerenciamiento completamente. El motor eléctrico por un lado y la batería de alta tensión. Esa es la real arquitectura de un vehículo eléctrico al respecto. A diferencia del híbrido que, por su fuente energética, claramente tiene un motor de combustión, ¿ya? Estuvimos en algún momento analizando la arquitectura más al detalle y nos dimos cuenta de que para que todo esto se gestione de la forma correcta, basados en la característica constructiva de las baterías, existían módulos de control que tenían la facultad de poder monitorear. ¿Monitorear qué? Monitorear, por ejemplo, precisamente el voltaje, ¿ya? De las células, de las celdas. Cabe destacar de que estas celdas están construidas con un valor nominal, con un valor nominal de voltaje, por lo tanto deben estar siempre calibradas, ¿no? Cada una de estas celdas debe tener el mismo valor, ojalá. Y cada vez que estas celdas tenían algún desbalanceamiento, ¿por qué? Por los procesos de descarga y por los procesos de carga, claramente ahí hay una dificultad, ¿cierto? Real, por lo tanto las unidades tienen que entrar en operación. Existía además un módulo también llamado Cell Monitor Unit, que es una unidad independiente recuerda que el vehículo que estamos analizando es el Ioniq, por lo tanto estamos sobre una base estructural de un vehículo particular. Tenemos la unidad de monitoreo celular, la que monitorea principalmente el voltaje y la temperatura del módulo como tal, porque recuerden que también las baterías se construyen modularmente, ¿sí? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, y cada uno de estos módulos puede tener 6 a 10 celdas, 6 a 10 celdas y 6 a 10 celdas, ¿vale? Monitoreando también los dispositivos de protección de alto voltaje, estos dispositivos que tienen relación con cada vez que las celdas están recibiendo una sobrecarga importante, ¿cierto? Tienden a hincharse, sobre todo si es que estas células están dañadas. Entonces, ¿por qué es tan importante analizar este tipo de circunstancias? ¿Para qué? Para que la unidad pueda tener su máxima eficiencia. Si una de estas celdas tiene un problema, claramente se debe poner en alerta la situación y las unidades deben gestionar de la manera correcta para poder balancearla y que no tengamos dificultades con la batería. ¿Qué tipo de dificultades? Dificultades estructurales, ¿sí? O sea, la batería puede hincharse claramente y puede, pum, explotar. Pensado, ¿cierto?, en que puede fluir el litio internamente, que por lo demás es altamente combustionante, oxidante en relación con el oxígeno, ¿sí? Entonces, por eso que debe haber un cuidado al respecto. Toda esta información es enviada a la BMU o la famosa BMS, la unidad de gerenciamiento de la batería, la cual analiza toda la información que viene de las celdas para poder precisar de mejor forma el trabajo. La BMS, como es una unidad lógica inteligente, claramente va a enviar información a la unidad de control de potencia y se va a estimar el SOC, se va a estimar el control de los relés de alta potencia y, sin lugar a dudas, el ventilador que tiene relación con la ventilación. ¿Ya? ¿La CMU es parte del BMS o solo está conectado a ello? No, no es parte físicamente de la BMS, ¿ya? No es que la BMS sea un cuerpo e internamente tenga otro módulo. No, en realidad son módulos independientes. Un módulo de la CMU que está en la batería, construido en la batería, por cada módulo hay una CMU, y la BMS que se encuentra, ¿cierto? Interconectada, ¿cierto? Por una red, le envía la información la CMU a la BMS. Por lo tanto, son dos hardwares distintos, ¿ya? Eso es súper importante mencionarlo. Así es como
se estructura la arquitectura propia del sistema de control de la alta tensión. Eso ya lo vimos, lo analizamos y ya tenemos como más claridad del proceso, ¿no? Solamente estoy repasando algunos aspectos para lo que se viene un poquito más adelante. Otra variable importante tiene relación con el conector SP, ¿cierto? Safe plug, con el elemento de seguridad. Recuerden que hay vehículos que no necesariamente tienen conector SP, ni mucho menos algunos circuitos de interbloqueo. La verdad es que vienen a ser circuitos que la unidad, o más modernos, que traen ciertas marcas. Pero sabemos que el enchufe de seguridad principalmente es un elemento desmontable que viene a tener la funcionalidad de un interruptor y que viene a ser un fusible. Y este fusible viene con una calibración de hasta 250 amperes y 450 volts. Hay claramente algunos fusibles que deben o pueden tener una variable mayor, ¿no? Puede tener un amperaje mayor de control. En un momento determinado participé en un proyecto de buses eléctricos y me encontraba con un conector SP de hasta 750 volts de calibración y eh, hasta unos 600 amperes. Entonces, es alto. Este enchufe de seguridad está interconectado de tal manera que separe las baterías o la construcción de las baterías. Si ustedes se recuerdan, las baterías están intercomunicadas serialmente, ¿sí? Comunicado desde el módulo 1 hasta el mismísimo módulo 12. Estas baterías, cuando tenemos una interconexión en serie y separamos o abrimos el circuito, claramente la tensión de salida o residual, ¿no? Es cero. ¿Por qué? Porque el circuito ya se encuentra abierto. Ahora, claramente esto no quiere decir de que todo ese pack de baterías que está por un lado versus el otro pack de baterías no tenga la tensión suficiente. O sea, si yo lo miro desde el punto de vista más crítico o más específico, todo este pack de baterías puede tener 180 volts y este otro 180 volts, ¿sí? No están intercomunicados como tal, ¿ya? Por lo tanto, la tensión acá de salida es 0 volt. ¿Por qué? Porque es 0 volt con respecto al paralelismo o con respecto al paralelo de la tensión que estoy midiendo, ¿sí? Por eso es que es 0. Yo claramente voy a tener 0 y es una condición segura para la operación. Otra cosa importante que los vimos en las clases anteriores tenía relación con los circuitos de interbloqueo. Los circuitos de interbloqueo son circuitos que tienen ciertos lugares específicos para que las unidades de control sepan cuáles son las conexiones que tienen estos elementos. A la mala manipulación o, en su defecto, dejar un circuito abierto podría ser símil a tener una dificultad con respecto al funcionamiento de la alta tensión, ¿sí? En este caso, por ejemplo, sabemos que tenemos circuitos de interbloqueo aquí en el 6 Plus, que tenemos circuitos de interbloqueo en el PRA. Recuerden que el PRA es Power Relay Assembly, que es los relés de alta potencia, ¿verdad? Acá en la caja de derivación, de aquí sale directamente un elemento que es la resistencia del habitáculo, ¿verdad? Este que sale directamente al compresor del aire acondicionado. Y obvio otra derivación, y esa otra derivación va a la unidad de control de potencia EPCU, la cual deriva claramente a todos los elementos como la MCU, el inversor y el MCU al motor generador. ¿Ya? Eso es como el flujo de tensión. Y ahí, directamente en la caja de derivación, tenemos un interbloqueo. Por lo tanto, si esto quedara mal conectado, la unidad de control sabría si es que esto está mal conectado y no autorizaría, por ejemplo, el modo ready. ¿Dónde más tenemos?
Tenemos un circuito de interbloqueo en la resistencia PTC del habitáculo, ¿ya? A la entrada y a la salida del circuito de distribución, a la entrada y a la salida. ¿Sí? Aquí está uno y uno. Y por último, al compresor del aire acondicionado. Esos son los puntos que tenemos circuitos de interbloqueo. No tenemos circuito de interbloqueo en la salida del motor eléctrico. No tenemos circuito de interbloqueo. La razón, motivo, circunstancia, no la tengo clara aún, pero el fabricante no estimó pertinente colocar un circuito de interbloqueo en la salida del motor eléctrico. No sé, tal vez pienso que podría ser una condición que la señal podría verse involucrada. Pero por lo menos, a priori, no hay circuito de interbloqueo a la salida del motor eléctrico, la trifásica. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de las baterías como tal? Las baterías, recuerden que son construidas hoy en día de litio, y las baterías están teniendo avances significativos por lo demás. Cada vez existe una mayor densidad de energía de las baterías, es decir, que por una relación masa-volumen puedo entregar una mayor característica de energía, ¿sí? Ese es como el contexto. Y por eso es que hay muchos materiales también relacionados con eso. O sea, pero lo que más ocurre es que toda batería como tal tiende a generar dos variables. Cuando se cargan, aumentan su densidad, y cuando se descargan, disminuyen su densidad. ¿Por qué es eso? Porque cuando yo estoy cargando una batería y la sobreexpongo a un exceso de carga, lo que ocurre es que esa batería tiende a aumentar su volumen, ¿verdad? Aumenta su volumen. Si aumenta su volumen en algún momento, ya la capacidad resistiva del cuerpo, en la que está construida, ya no es lo mismo, ¿sí? No aguanta. Y cuando está profundamente descargada, ahí no hay un problema. Y lo mismo ocurre en una batería de ácido plomo, baja automáticamente su densidad, por lo tanto, no generaría perdón el término, pero no generaría una explosión como tal. ¿Por qué? Porque se ve profundamente descargada. Entonces, las baterías deben tener unos valores óptimos para el proceso, a sabiendas de que hay ciertos valores que son máximos y hay ciertos valores que son mínimos. Hablábamos de valores de 2,5 como mínimos, pero extremos, y valores máximos extremos de 4,5. ¿Ya? Esos son los valores que tienen relación con este vehículo, cada celda con esas variables. Valores de voltaje expresados, bueno, tenemos el voltaje mínimo como el voltaje máximo del sistema. ¿Ya? Con respecto al monitoreo celular, estas son imágenes tomadas con unidades de diagnóstico, y sabemos que las unidades de diagnóstico tienen ciertos valores, o en realidad entregan ciertos parámetros que deben ser interpretados por el técnico, y veíamos que estos valores o el voltaje por cada célula debía tener un cierto parámetro, ¿ya? 375 en un estado óptimo, pero había que considerar una variable con respecto a la desviación celular. ¿Sí? Espérenme un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, veíamos que el voltaje de cada célula no debía ser superior en relación a las células, ¿verdad? No debía ser superior a un valor de 40 milivolts, o también determinado 0,04 volt
empezar a realizar sería el balanceo celular, ¿ya? Para que todas las celdas, cuando existan sus procesos de carga, cuando existan sus procesos de descarga, estén todas bien, estén todas parejitas. Eso es la clave. Entonces las unidades identificaban qué celda tenía un valor máximo y qué celda tenía un valor mínimo. Hasta ahí, todo bien, impecable. Voy a avanzar un poquitito más. Hablábamos también en algún momento con respecto al sistema de carga, ¿no? Sabíamos que teníamos, sabíamos que teníamos sistemas de carga que sin lugar a dudas también estaban condicionados un poco a los conectores. Ya lo vimos la semana, lo repasamos la semana pasada, donde teníamos conectores tipo 1, los conectores SAE J1772, ¿sí? Son conectores de una baja tensión, ¿ya? Una baja potencia, en verdad. Una baja potencia, conectores relativamente lentos y que prácticamente el vehículo podría demorarse entre 8 a 12 horas, ¿ya? Considerando la mínima potencia eléctrica. Igual, de todas formas, les explicaba en algún momento que el tiempo de carga es muy subjetivo, porque esos tiempos de carga también están relacionados con la potencia eléctrica. Si la potencia eléctrica es mayor, ahí yo puedo tener menos tiempo en este proceso de carga, ¿ya? Hablábamos también que la configuración de los conectores iban específicamente determinadas por esta norma. Teníamos 5 contactos, fase, tierra y neutro, más 2 contactos para la comunicación entre el cargador externo y el vehículo, por lo tanto tiene 5 pines, ¿ya? Eh, Hablábamos del conector tipo 2 o el conector tipo Meneques con norma IEC 62190. Es un estándar europeo y que puede tener una configuración de carácter trifásica que puede llegar incluso hasta los 44 kilowatts, ¿ya? Eso podría considerarse como una carga relativamente rápida, en realidad una carga media rápida, eh, considerando que nuestro fin de procesos de carga, o es decir, cargas rápidas, podría estar entre 120, incluso hasta 130 kilowatts, ¿ya? Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero, pero eso disminuiría el tiempo significativamente de espera en el proceso de carga, ¿ya? Estos son conectores de carga rápida. Fíjese que la cantidad de potencia es alta, son 100 kilowatts, y pueden considerarse incluso hasta unos aproximadamente 125 amperes, ¿ya? Eh, ¿por qué? ¿Por qué trifásico si se rectifica y va a CD? ¿Cómo? No entiendo su pregunta. En realidad, toda batería, ya sea tensión monofásica, tensión monofásica o tensión trifásica, debe ser rectificada porque la batería de alta tensión es una batería que se carga con corriente continua, ¿no? Con un negativo y un positivo. Puede ser tomada de una red trifásica como puede ser tomada de una red monofásica, pero todas estas deben ser rectificadas. Por aquí, iDrive pide sistemas trifásicos a fuerza y lo doméstico es bifásico. ¿Ya? iDrive, por aquí, iDrive pide sistemas trifásicos a fuerza y los domésticos a bifásico. Ya, porque también tenemos que recordar la tensión de suministro, ¿no? También es importante. Con la tensión de suministro podemos tener claramente una tensión mayor y con ello podemos entregar una mayor potencia eléctrica. De hecho, si lo miramos solamente como en los conectores que son trifásicos como el Meneques,
pueden entregar incluso hasta 400 volts, pero podrían llegar incluso hasta unas potencias eléctricas que puedan rondar los 44 kilowatts. Claramente tiene ese sentido, ¿no? Eh, mientras tengamos una mayor demanda, claramente, claramente tendremos que realizar ese tipo de sistema, ¿no? Em, permítanme un segundo cortito. Ya. iDrive es la liniera suministradora del cargador. Ah, ya, súper, súper, súper. Esa marca no está acá, o por lo menos no la he visto, no la he visto. Em, pero claro, o sea, mientras que tengamos una red de carácter trifásica, es porque podemos entregar una mayor potencia eléctrica al respecto, o sea, mirado desde ese sentido, ¿sí? Bueno, y estos conectores, que son los conectores tipo CHAdeMO, son conectores que están pensados en conectores de carga continua, tienen redes claramente de comunicación, pero puede entregar fácilmente unos 100 kilowatts, ¿ya? Donde, donde puede demorarse aproximadamente unos 23 minutos en poder cargar una batería hasta el 80%. Recuerden que las baterías nunca se cargan completos al 100% en ese proceso de carga, porque necesita mantener el estado operacional de la batería, eh, y que no esté sometida a una temperatura en el último proceso de carga ya. Eso podría desbalancear las celdas, claramente, aumentos de temperatura, y cada una de las celdas se podría ver comprometidas. Por lo tanto, el sistema automáticamente disminuye la potencia eléctrica cuando llega al 80%. ¿Ya? Ahí es donde se regularizan muchas de las variables al respecto. Y teníamos conectores, por último, conectores que eran conectores combo, eran conectores que están combinados. Hablábamos de conectores tipo 1 o CS1. Son conectores que involucran una configuración Yasaki, de carácter alterna, y además en carácter continua puede tener unas líneas continuas, ¿ya? Estos conectores claramente pueden tener potencias elevadas, pero también van en función del suministro eléctrico, o sea, cuál es la potencia eléctrica en la que está suministrando el sistema. Y el combo 2, donde puede haber una configuración del tipo Meneques y una carga continua al respecto, ¿ya? Pero yo les comento los tipos de conectores que se pueden encontrar en el mercado. Hay más conectores, claramente, hay conectores específicos de Tesla, o hay otros conectores en el mercado de vehículos chinos que pueden tener eh, al respecto. Yo creo que si hay algo en el que estamos faltos aún, puede ser la estandarización de los conectores. Yo creo que ahí es donde estamos teniendo una falta aún, donde existan conectores universales, como en algún momento fue el OBD2, ¿cierto? Son conectores, que existan conectores universales y que todos tengan el mismo tipo. Em, yo creo que se trabaja en esa línea, ¿no? Eh, y que todos tengan conectores universales para no generar más conflicto. Porque puede darse el caso de que pueda venir un vehículo con un conector tipo Yasaki, pero el tótem o el cargador es un conector tipo MNX. Entonces debe haber un conversor de tipo de conexión, ¿ya? Que en realidad es un cable con un conector del tipo Yasaki por un lado y MNX por el otro. Los CD no serán para que funcione como power wall. Em, Tú te refieres a los CD, a los de corriente continua, ¿no?
¿A eso? Ya. No, no necesariamente. No necesariamente. Recuerda que la transmisión eléctrica en casa de la atención domiciliaria es alterna. Por lo tanto, la carga que yo voy a realizar en los Powerwalls generalmente es de carácter alterna. ¿Ya? Em, ¿Por qué? Porque el vehículo mismo se encarga de poder transformar la corriente y cargarlo. ¿Ya? La verdad es que eh, lo que se tiende a hacer en sistemas de conexión, digamos, domiciliario, donde ocupan Powerwalls, lo máximo que podrían atentar en cierta medida es poder aumentar la corriente y que con ello pueda, digamos, demorarse menos, ¿no? Eh, pero sigue siendo de carácter alterna, siempre. El vehículo mismo se encarga de rectificar y poder cargar esa batería. Las corrientes continuas están destinadas en electrolineras, ¿ya? Acá en Chile, por lo menos, las electrolineras ofrecen tensiones de carácter continuo, a alta intensidad por lo demás, ¿ya? Tenemos, bueno, tenemos el flujo de potencia. Esto es con respecto a la carga rápida. A ver, voy a eso, agrandar aquí. Tenemos aquí de carga rápida. Una vez que nosotros tenemos el sistema, el cargador se encarga de enviar una tensión continua. Mire, mire por favor, una tensión continua de 450 o 500 volts, donde el sistema a través de toda su red de intercomunicación se encarga de hacer el wake up, que es el despertar de las unidades, y estas unidades puedan entregar la tensión determinada, ¿ya? Em, y que en definitiva la unidad de control, que es la unidad de gerenciamiento de la batería, tenga la facultad de poder entregar la autorización y poder generar el cierre en concreto de los relés de carga rápida. Cabe destacar de que el sistema se configura de la siguiente manera, y estoy hablando del PRA, ¿ya? Si ustedes pueden darse cuenta, bueno, estos relés que están acá, estas son las líneas de carga positiva y negativa que tiene las baterías con respecto a la carga. Por un lado positivo y por un lado negativo. Y estos relés que están acá son los relés positivos y negativos, pero de los relés principales. Estos relés que están acá. ¿Ya? Aquí. Entonces, cuando realizo el sistema de carga rápida, necesariamente la carga rápida debe pasar por el sistema de control. ¿Para qué? Para accionar los relés de carga rápida. No puedo accionar carga rápida si estos relés no están. ¿Ya? Estos relés son los relés de carga rápida. Así que por un lado tenemos los relés de carga. ¿Ya? Pero por otro lado tenemos los relés principales, que son aquellos que fluyen la tensión desde la batería hacia todo el conjunto de gestión de control de potencia. ¿Ya? Por un lado tengo el relé que es negativo y por otro lado tengo el relé que es positivo. Explico esto porque en algún momento determinado, viene el flujo de potencia que es desde el motor, perdón, desde las baterías al motor. Entonces, para que todo esto pueda andar bien, necesita activar ciertos relés, ¿ya? Atentos acá para no generar confusiones. Sabemos que tenemos relés de carga, sabemos que tenemos relés de potencia. Estos se encargan de poder cerrar los relés para que desde la batería hacia el motor de eléctrico vaya sin problemas. Pero
en esta línea que está acá, en esta línea que está acá, aquí, hay un pequeño relé y hay una resistencia aquí, y una pequeña resistencia que se conoce como relé de precarga. Relé de precarga. ¿Qué hace el relé de precarga? El relé de precarga lo que hace es generar una derivación que está de la línea positiva, ¿verdad? Esa tensión fluye por aquí, aquí. El relé se activa, se cierra y la diferencia de potencial entre el terminal de entrada versus el de salida disminuye. Si antes era 0 volt a 360, eso podría generar arcos eléctricos o de pronto dañar el relé principal positivo. Si se daña el relé principal positivo, tendríamos un problema, ¿verdad? Un conflicto del sistema donde la tensión constantemente fluya, por lo tanto no habría control de la alta tensión, porque el relé principal positivo puede dañarse. Entonces lo que ocurre es que cuando tengo esta tensión que fluye, se genera un bypass, se cierra el relé de precarga y esa tensión pasa por una resistencia de precarga, ¿ya? Y esa resistencia de precarga disminuye la tensión. Ejemplo, si antes eran 360, de 0 a 360, ahora es de 360, no sé, ejemplo a 180 voltios. Ejemplo. Entonces lo que ocurriría es que cuando el relé positivo se cierra, no se daña porque la diferencia de potencial no es tan elevada. ¿Ya? Eso lo quería explicar. Y otra variable que me gustaría igual definir inmediato es ese proceso en el que se activan los relés. ¿Ya? Por ejemplo, para que se activen los relés, lo primero que necesito es activar el relé negativo, el relé de precarga y posterior el relé positivo. Negativo, precarga y positivo. ¿Ya? ¿Queda claro, muchachos? Perfecto. Disculpe. Sí, dígame. ¿Qué era lo que activaba esa secuencia? Ya, lo que se activa en esa, lo que se activa en esa secuencia, lo que se activa en esa secuencia es los relés principales para que fluya la alta tensión. ¿Ya? Mira, déjame buscar acá la imagen de los relés. Aquí. Estos relés que están acá son los relés de alta potencia, ¿ya? Estos son los relés que les decía yo. Por ejemplo, esos son los relés principales. Estos que estoy marcando en rojo son los relés que fluyen la alta tensión, ¿verdad? Hasta, por ejemplo, la caja de derivación, ¿verdad? Y los otros relés son los relés que tienen relación con los relés de carga. Estos que están acá, los que los voy a marcar de otro color, estos relés que voy a marcar en celeste, esos que están aquí, son los relés de carga rápida, ¿ya? De hecho, si ustedes se fijan, el proceso sería más o menos así. Tengo la conexión de carga rápida acá, fluye la tensión, una vez que fluye la tensión, pasa por la línea de la batería, los relés se cierran y una vez que los relés se cierran, la tensión acá, ¿verdad?
A ver, déjenme borrar aquí. Era un poquito más arriba, aquí. La tensión aquí, justamente genera un paso a la batería, pasan los relés principales después cargan la batería, ¿ya? Positivo y negativo. Pero los relés de carga se tuvieron que activar previamente y se activan previamente con la señal que entrega el cargador tipo CHAdeMO. ¿Para qué? Para que la unidad BMS se encargue de poder cerrar los relés de carga y en el punto de comunicación los relés principales se cierren y los relés principales se cierran y carguen las baterías. O sea, debe pasar por doble relé, ¿ya? Entonces, esa es un poco la gestión que tiene relación con la carga de la batería. Y este relé que está aquí, ese que está ahí, le voy a hacer zoom. Ese relé que está ahí, el que marqué con una flecha, ese es el relé de precarga y que está justamente en la línea de comunicación en el terminal positivo. Entonces, cuando les pregunte cuál es el orden en el que se activan los relés del PRA, que al final el PRA viene haciendo todo este conjunto de relés, es negativo, precarga y positivo. Esto es cuando yo voy a poner el modo ready, ¿sí? Cuando yo pongo el modo ready, que es la condición en la que el vehículo está listo para trabajar, activa en esa secuencia, negativo, pum, precarga, pum, y positivo, ¿ya? Para cuidar todos los elementos. Y la desconexión es al revés, ¿cierto? Positivo, precarga, negativo. Esa es la secuencia, ¿ya? Y tenemos relés de carga, tenemos relé Q de carga, y posteriormente tenemos los relés principales. Ahí está. No hay una secuencia como tal, tiene una activación inmediata, eh, porque no tenemos un criterio controlado de la tensión. Recuerden que cuando hablamos de tensiones continuas, el vehículo se comunica con la estación y la estación ya envía la tensión y la gradualidad de carga. O sea, no es una tensión inmediata, ¿sí? Sino que va haciendo una interconexión gradual. Una vez que ya está todo autorizado, está todo conectado, ya yo puedo enviar una mayor tensión, ¿verdad? Eso es como el contexto. Los de precarga solo son para encender el vehículo, ¿verdad? El de precarga es para, claro, es para encender y autorizar el modo, o no autorizar, sino que dar el inicio del modo ready. El de precarga, recuerda que tiene una facultad o un fin principalmente para cuidar el relé positivo, ¿ya? Cuando es para cargar, las baterías no actúan, es decir, que no exista flujo de corriente, dices tú, porque sí existe un flujo de corriente, pero ingresa, digamos. Cuando yo estoy realizando los modos de carga, no puedo estar en modo ready, ¿ya? No puedo, por ejemplo, yo cuando estoy cargando el vehículo no puede estar en modo ready, no se puede utilizar. O sea, no lo permite la unidad, no autoriza el modo ready. Para poder autorizar el modo ready, lo que debo hacer es sacar el conector, ¿sí? Por lo tanto, claramente, cuando existe esta condición, no tengo un proceso de carga como tal. O sea, perdón, una utilización como tal, no puedo. ¿Ya? El flujo de corriente sería entonces puertos de carga, sí, relés de carga, sí, relés principales,
¿sí? Baterías, sí, correcto. Correcto, correcto. Tendríamos flujo de tensión porque tenemos una conexión aquí po, y no podemos hacer nada en esa condicionante. Tendríamos flujo de corriente, oh, perdón, eh, lo voy a marcar, lo voy a marcar en color verde. Tendríamos flujo de corriente, si ustedes se fijan aquí, tendríamos en estas líneas claramente. Cuando estemos realizando un proceso de carga rápida, ¿no? O por lo menos en este vehículo. ¿Tendríamos flujo de corriente en estas líneas? Sí, tendríamos. Y probablemente lleguen hasta acá y tengan la facultad de alimentar el capacitor, ¿verdad? Solamente que del inversor, solamente que del inversor nos saldría una señal para que el motor eléctrico entre en operación, porque la misma unidad de control se encarga de denegar esa condición. El LDC, Low Direct Current, es el sistema o es el conversor de CDC, ¿sí? Es el sistema que carga la batería auxiliar. Conversor DC, ¿ya? Y el VCU es la unidad que tiene relación con los periféricos del vehículo, que analiza las variables de carga, el pedal del acelerador y todas esas condiciones para que todo esto ocurra de la manera correcta, ¿ya? Perfecto, ¿vamos bien? Ya están haciéndome un poco de memoria, ¿no? ¿Hay alguien nuevo tal vez el día de hoy que no... Porque del inversor ya no salía, porque del inversor ya no salía la corriente a la hora de la carga rápida. No escuché bien. ¿Por qué? Ah, ¿por qué del inversor ya no salía la corriente a la hora de la carga rápida? No, porque si así fuera, imagina que, bueno, estamos en el proceso de carga, ¿no? Vamos a borrar todo esto. Si estamos en el proceso de carga, nos estamos dando cuenta de que no hay un medio que permita como denegar el flujo de corriente, ¿sí? No sé, pues por ejemplo, viene la entrada del puerto de carga, ¿sí? Estoy marcando en color verde. Viene la energía por estas líneas de comunicación. Estos relés se cierran. Una vez que se cierran, la corriente circula en todos los sentidos. Y circula para acá, ¿cierto? Circula para acá, pero también circula para los puertos de conexión de los relés principales. También circula para acá, ¿verdad? Circula la resistencia, el relé de precarga, etcétera. Por lo tanto, circula la corriente para todos lados. El tema es que también esa corriente circula hasta la caja de derivación. La caja de derivación deriva aquí al capacitor, ¿verdad? Y deriva al inversor y deriva a todo el conjunto. La resistencia PTC, ¿ya? Entonces, em, si esto ocurre porque tengo alta tensión que está ocurriendo por acá, solamente faltaría que el inversor nomás enviara la frecuencia de trabajo, pero claramente como no está autorizado el proceso del modo ready, no hay flujo de tensión acá en ningún sentido, ¿no? Lo que yo quiero hacer es es cargar la batería, por lo tanto el relé principal lo que va a hacer es cerrarse, los relés principales se cierran y con ello cargamos las baterías, ¿sí? Pero tendríamos tensión de salida por acá. ¿Qué será ese sensor en batería? En batería. Me faltaría como una imagen más para poder, porque el switch de la llave está abierto. Eh, Volviendo un poco al asunto, em, no se activaría el inversor, pero lo que yo necesito, como yo necesito cargar la batería, los relés
los relés de carga rápida se cierran para autorizar el flujo de carga, ¿sí? Que ocurrió, pero toda la energía o el suministro eléctrico no es que pase por el relé de precarga, sino que pasan por los relés principales, y para activar los relés principales tengo estos puntos que son los críticos, ¿sí? Estos puntos son los críticos. La unidad de control necesita tener una señal, que es la señal de carga, eh, y con ello poder activar los relés principales, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando se carga la batería, los relés principales se cierran para cargar y eso hace que el inversor no deje pasar corriente. Claro, en cierta medida sí, porque estamos hablando de lo que ocurre de aquí para allá, pero también podríamos hablar de lo que ocurre de aquí para acá, ¿no? De lo que ocurre de aquí para acá, la unidad de control es la que va a gestionar todo el conjunto. O sea, es la que va a controlar de que eso no pase. ¿Ya? Eh, ¿Dónde tenemos ese conector? ¿Qué me dices tú? Acá tenemos el pack de baterías. ¿Dónde está ese conector? No veo dónde está ese conector. Frente cara al muchacho se ve. Mm, no lo logro identificar. Tenemos la salida de alta tensión, tenemos las baterías. No logro diferenciar dónde. Ah, ya. Luego sacamos. Ya, perfecto. Sí, está interesante. Ahí podemos ver qué elemento puede ser. Ya. Eh, volviendo a la temática, eso es un poco las variables que tienen relación con los relés, ¿verdad? Los relés de procesos de carga, los conectores y me avanzar un poquito. También en algún momento hablábamos sobre los cálculos asociados, ¿sí? Los cálculos asociados eran de desarrollo simple, pero una de las variables que necesitábamos era saber el rendimiento eléctrico, es cuántos kilómetros me rinde este vehículo en función de cada kilowatt hora de trabajo, ¿no? De energía. Y la energía nominal es el resultado de la multiplicación de amper hora por el voltaje, que va a ser importante. De acuerdo al cálculo de los kilómetros que me puede entregar este vehículo, eh, esta forma para poder calcular el distance to empty es el New European Driven Cycle. Es el ciclo de conducción europeo, es la forma de poder obtener el rendimiento teórico, ¿no? Donde tomo el rendimiento eléctrico, lo multiplico por la energía nominal de la batería y me da por resultado 246 kilómetros sobre la base en la que si elimino los kilowatt hora, me quedan solamente los kilómetros, por lo tanto tengo 246,4 kilómetros de autonomía, ¿ya? El tiempo de carga es el cálculo entre la energía a repostar en kilowatt hora dividido en la potencia de carga, ¿sí? La energía a repostar en kilowatt hora dividido en la potencia de carga. Ejemplo, si yo quiero cargar sobre la base en que necesito repostar
22,89 kilowatt hora a una potencia de 2 kilowatts. Hago la división sencilla y me encuentro con 11,44 horas. Si quiero saber la cantidad de minutos, tomo los 0,44 horas, lo multiplico entendiendo de que 60 minutos son equivalentes en una hora y me da por resultado 26 minutos. ¿Ya? ¿Cuántos dólares cuesta esta descarga? ¿Cuántos dólares cuesta una carga? Dice la pregunta. Bueno, acá cada dólar está a 800. Igual hay un concepto ahí porque, por ejemplo, depende qué tipo de carga también estamos ocupando, ¿no? Por ejemplo, acá la carga que es directa es más cara que la carga que es alterna, ¿sí? La carga que es continua es más cara que la carga que es alterna. Pero acá aproximadamente está cercano a ver, tenemos dividido hoy día el dólar está como 900 pesos, son como 3 dólares más o menos, 3 o 3 dólares y medio aproximadamente está acá, en Chile, aproximadamente. Encargar una batería, encargar una batería de acuerdo al tipo de carga claramente, porque puede involucrar el tipo de carga si es que es alterna o continua, y también puede involucrar el, el concepto de cuánto tiempo, ¿no? O sea, cuánto me costaría encargar una batería y de la cantidad, ¿sí? Que no es lo mismo cargar una batería de 100 kilowatt hora versus una batería de 28 kilowatt hora, claramente. Es una batería que requiere más energía la de 100 kilowatt hora y eso también es un valor. Por lo tanto, mientras la batería sea más grande, también tiene un costo mayor, ¿sí? Pero por lo general son costos muy bajos en relación a combustibles, ¿no? A dólar los 10 kilowatts. Eh, no, acá, por ejemplo, em, son aproximadamente unos 300 pesos cada kilowatt hora, unos 300 pesos aproximadamente. No sé, por ejemplo, si lo calculo a 300 pesos acá, son como 2/3 de un dólar, ¿sí? Em, Pienso 300 pesos multiplicados por 28 kilowatt hora. Acá una carga dividido en 900 pesos, una carga de una batería de 28 kilowatt hora de 0 a 100 en Chile costaría aproximadamente de 9 a 9,5 dólares cargar una batería de 28 kilowatt hora. Porque el precio que establecen las distribuidoras de electricidad se tiene que multiplicar por cada kilowatt hora de carga. Eso es súper importante, ¿sí? No sé si se entiende ese concepto. Lo tenemos que multiplicar por cada kilowatt hora, ¿sí? Por lo tanto, si las distribuidoras eléctricas dicen, no sé, cada kilowatt hora vale un dólar, por ejemplo, tendríamos que considerar la cantidad de energía. Por eso les decía yo que un valor o un factor súper importante en este proceso es entender cuántos kilowatt hora tiene mi batería, ¿sí? Y con ello puedo obtener muchos datos valiosos, como el tiempo de repostar, el rendimiento eléctrico, y cuánto me saldría cargar una batería. Pero mientras la batería también es más grande, ¿sí? Más me va a costar, ¿sí? Imagina que cada kilowatt hora me sale aproximadamente un dólar para una batería de, por ejemplo, 100 kilowatt horas. Me saldría 100 dólares cargar esa batería completo, que no es así, claramente, pero me saldría 100 dólares aproximadamente cargar.
¿Ya? Y variables importantes, bueno, la energía nominal, que es el valor que les explicaba yo, ¿cierto? Donde tengo el valor de tensión nominal multiplicado por la cantidad de amper horas, pero también lo puedo obtener de la siguiente forma, donde pueda tener la cantidad de celdas, 96, multiplicados por la tensión nominal de la celda, ¿verdad? Que al final es lo mismo, 96 por 375 son 360 volts, o sea, voltaje por intensidad, ¿verdad? Intensidad tiempo, 78 amperios y me da como resultado 28 kilowatt hora, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo 88 celdas, ¿sí? A una tensión de 3,63 volt y la batería es más grande también, porque tiene una mayor intensidad de almacenaje. Tiene aproximadamente 38 kilowatt hora, ¿ya? Esos son cálculos sencillos, pero relevantes para poder comprender la configuración de las baterías. Y les hablaba la semana pasada sobre, bueno, cómo o cuánto tiempo en concreto se demoraría en cargar una batería. Y les puse el ejemplo de un alternador en relación a la batería, ¿verdad? Entonces, tenemos lo siguiente. En primer lugar, tenemos un alternador que puede estar enviando una tensión de aproximadamente 14,5 volts. Sabiendo que las baterías funcionan con 12, ¿sí? Todas las baterías, por lo menos de ácido plomo y baterías auxiliares que son necesarias para alimentar los módulos y todos los circuitos de baja tensión, funcionan con 12, pero se envía una tensión mayor para que exista una diferencia de potencial entre las dos y la tensión pueda tener forzadamente una dirección hacia la batería que se encuentra con una tensión de 12. O sea, la tensión de carga siempre debe ser mayor a lo nominal. Eso como ley. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un alternador y fíjate que está enviando una cantidad de amperes, de 35 amperes, pero cada batería tiene aproximadamente 100 y 45 amperes hora. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago en función de las potencias, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el tiempo de carga, tomo la energía a repostar, que es la energía en kilowatt hora, y la potencia de carga que está enviando el alternador. Solamente calculemos cuál es la potencia de carga que envía el alternador. Ejemplo, el alternador está enviando 14,5 volt y 35 amperes. Si yo tomo esta variable y lo multiplico, me da 14,5 por 35, 507,5 watts, pero yo necesito ver el tema de la potencia eléctrica y ojalá simplificada. Por lo tanto, porque la ecuación me dice que la potencia de carga es en kilowatt, ¿verdad? Entonces, entendiendo que un kilowatt es equivalente a 1000, yo esto lo divido por tal y me da 0,5075 kilowatts. Esa es la potencia de carga. ¿Ya? Potencia de carga. Ahora, ya tengo la potencia de carga, ya tengo la potencia de carga en el cálculo. Ahora voy por la energía que yo debo repostar, entendiendo que es la energía que se consumió en el proceso y quedó absolutamente en cero la batería. Entonces, tomo los 12,6 volt porque entiendo que cada vasito tiene un valor de 2,1 volt, por lo tanto, la tensión nominal de esa batería son 12,6 volt. Lo multiplico por los 45 amperes de la batería, me da 567 vatios. Estos los divido por 1000 y me da 0,567 kilowatt hora.
Ya tengo los 567 kilowatt hora, por lo tanto ya tengo la energía que yo debo repostar, entendiendo que es cero, y me encuentro con 567 kilowatt hora como energía a repostar, dividido por la potencia de carga que está enviando el alternador. Y el resultado es 1,117 horas. Ya tengo que es una hora. Yo no sé cuánto es 117, así que voy a tomar los 117 y los voy a multiplicar por 60 minutos y me da 7 minutos. ¿Ya? Como yo no sé cuánto es 0,2, entendiendo que 0,02 es el resultado, lo multiplico por 60 segundos y me da un segundo. Por lo tanto, el tiempo de carga es 1 hora, 7 minutos y un segundo, que eso es lo que se demoraría en cargar a esa potencia eléctrica, ¿sí? O a esa intensidad, a ese voltaje y a esa potencia eléctrica, ¿ya? Y esa potencia eléctrica se demoraría 1 hora, 7 minutos y un segundo, ¿ya? Me perdí un poco con el dato de energía a repostar. ¿De dónde lo sacó? Ya, la energía a repostar viene de la, las especificaciones de la batería, ¿sí? Ahí lo estoy marcando, ¿ya? Y las especificaciones de la batería dice que son 12,6 volt multiplicados por 45 ampere hora, ¿ya? Yo supuse, pues solamente para efectos prácticos nada más, yo supuse que la batería se descargó al 100. Se descargó, ya no le quedó ni siquiera ningún ampere hora, entonces yo debo cargar toda esa batería. ¿Cuánto se demoraría en cargar esa batería si es que el alternador envía 35 amperes a 14,5 volt? Sería lo siguiente. Tomo los 12,6, lo multiplico por 45 y me da como resultado 0,567 kilowatt hora. Esa es la energía que tiene la batería, energía. Eso es lo que sería como nómina. Entonces, tomo los 567 y los divido por la potencia de carga del alternador. Pero ambas son ambas con el mismo potencial. ¿Qué es lo que define la capacidad nominal de la batería? ¿Ya? ¿Qué hace que sea de 45 ampere hora y la otra de 100 ampere hora? Pero ambas con el mismo potencial. Ya, perfecto. Lo que pasa es que el concepto de ampere hora tiene relación con la cantidad de amperes que podría tener como entrega en 1 hora. Es una relación de intensidad-tiempo, porque tenemos que considerar, bueno, lo que tiene como fundamental es que esto es un criterio de almacenaje, ¿no? Entonces, mientras más ampere hora, significa que la batería está también construida de tal manera que pueda almacenar una mayor cantidad de amperes en su circuito. Es como, por ejemplo, el concepto de, a ver, lo puedo expresar así como las botellas de agua, ¿no? Eh, ¿Cuál sería como el factor de voltaje? Bueno, el agua, ¿sí? Sería como el agua. Y la diferencia sería la magnitud de la batería, ¿sí? O sea, perdón, de la botella. Una botella de 500 cc no es lo mismo que una botella de 5 litros, ¿no? Es como eso. También en unas baterías de ácido plomo, por ejemplo, las baterías de 100 ampere hora son mucho más grandes que las baterías de 45 ampere hora. ¿Por qué? Porque tienen un criterio de almacenaje. Se entiende como que cae una mayor cantidad de amperes al respecto. No sé si pude explicarte de una manera más práctica el concepto, ¿sí? Ahora, ¿qué hace que esa capacidad nominal aumente? Bueno, ¿cómo se construye la batería? O sea, eh,
cuánto es la capacidad energética que pueda almacenar esa batería. Es un concepto algo complejo igual de explicar, pero espero haber sido claro con el tema. ¿Ya? Sí, gracias. Ah, súper. Ya, perfecto, perfecto. Y claramente el voltaje se define si es que está construido en paralelo o en continuo. Por lo general, todas las baterías se tienden a construir en voltaje para obtener en serie, perdón, para obtener el voltaje que espero de trabajo. Em, pero también debemos definir claramente de que cargar una batería más grande involucra más tiempo, ¿sí? Involucra más tiempo. Acá podemos ver el mismo resultado. 1 kWh es lo que podría almacenar en términos de potencia eléctrica esa batería de 100 amperios. Pero fíjese que el tiempo de demora sería aproximadamente 2 horas con 28 minutos y 48 segundos, ¿sí? Por lo tanto, es mucho mayor. Mientras la batería sea más grande, más tiempo sería el, más tiempo sería la demora, ¿no? Tiene sentido, claramente. Es como, me gustó mucho el ejemplo que puse con respecto a la botella de agua. No es lo mismo cargar. Miremoslo de este punto de vista. Imaginemos que tenemos un dispensador de agua, ¿sí? Y el dispensador de agua tiene una cantidad de agua que sale por cada cierto tiempo, ¿verdad? Eh, y tenemos una fila de personas que quieren sacar agua y cada una de estas personas tiene una botella también distinta. En primer lugar pasa una persona que tiene una botella de 500 cc y se demora tal tiempo, se demora menos. Pero después viene una persona que viene con un bidón de agua más grande, de 2 litros, y se demora mucho más tiempo, ¿sí? Ese es como el contexto. Mientras más grande, más se demora, ¿ya? Viendo los resultados, es casi exactamente el doble de tiempo, pero son 10 ampere hora de diferencia. Viendo los resultados, es casi exactamente el doble de tiempo. ¿Pero qué cosa es exactamente el doble de tiempo? Porque la diferencia entre 100 ampere hora y 45 ampere hora es harto, ¿sí? Son como 10 minutos de diferencia en tiempo de carga. O sea, no, estamos viendo que el tiempo de carga en una batería de 100 ampere hora son 2 horas con 28 minutos y 48 segundos. Y una de 45 ampere hora es 1 hora, o sea, es casi 1 hora de diferencia. Pero si cargas 2 de 45. Ah, o sea, tendríamos 90 ampere hora. Si carga 2 de 45, ahí tendríamos, claro, tendríamos 10 ampere hora de diferencia. En 2 de 45 serían 2 horas, 14 minutos y 2 segundos. Claro, claro, correcto. Serían 2 horas 2 horas 14 minutos y 2 segundos, claro. Ahí tendríamos como 10 minutos de diferencia. Eh, tendría relación en decir de que prácticamente hay 1 ampere hora por minuto, ¿o no? ¿Cierto? Tendríamos casi una relación de 1 ampere hora por minuto. Que bueno, me gustan esos datos que aparecen ahí de repente. Muy bien. Muchachos, esto queda claro, ¿no? ¿Sí? ¿Se va comprendiendo un poquitito más? Vamos avanzando al respecto, ¿no? Porque yo puedo devolverme si es que falta algún valor o algo que no se entendió, tal vez. Ya, y aquí tocamos el aspecto de la seguridad. ¿Se acuerdan que yo en algún momento determinado les hablaba de la seguridad? Y aquí es donde se viene el fuerte de hoy. Bueno, el manejo de la seguridad tiene que ser algo empírico en nosotros, debe ser algo que esté muy, muy, muy interiorizado
aunque claramente comparados con sistemas eléctricos de transmisión de esos de alta tensión, ¿verdad? Se podría considerar esta tensión de trabajo, que son 400, 500 volts, baja tensión. Claro, claro, les decía yo la semana pasada que hay regulaciones que podrían involucrarlos como alta tensión, pero comparado a personas que se dedican a sistemas de alta transmisión eléctrica, es baja tensión, claramente. Pero son corrientes muy elevadas que pueden tener mucha implicancia, ¿sí? Son corrientes muy elevadas, son corrientes que pueden estar fácilmente los 250 amperes, 600 amperes, por ejemplo. El otro día veíamos un bus, estábamos a cargo de ahí de una dinámica y el fusible estaba calibrado a 600 amperes. Claramente el funcionamiento podría estar al orden de los 400, pero son 600 amperes que el calibrado del fusible. En el vehículo que estamos analizando, el funcionamiento en rueda libre son 100 amperes en su máximo potencial, 40, 30 amperes cuando ya venció la inercia y tiene un funcionamiento relativamente estable. Entonces sigue siendo una variable importante. Les hablaba un poquito de los elementos de protección personal que deben estar a tanto. Pueden ser gafas de aislación, puede ser una balaclava, puede ser un casco eh, con protección, digamos, se me va el nombre en este momento, con, con careta facial, ¿verdad? Em, Debe ser un overall aislante e ignífugo, ¿ya? Zapatos de seguridad aislantes, los guantes, que son nuestros elementos fundamentales en el proceso, demarcación, una zona preparada de trabajo, ¿verdad? Hablábamos de los guantes de seguridad y los guantes de seguridad tenían un factor súper importante, reconocidos por una norma que es la norma 60903, ¿verdad? Una norma europea y que tenga la facultad de poder resistir tanto tensión alterna como tensión continua, que algunos guantes deben tener el símbolo, ¿ya? Ya, para trabajos de tensión, debe tener ese símbolo, los símbolos triangulares. Y hay algunos guantes que pueden tener un martillito, y ese martillito es un elemento de resistencia mecánica del guante, que no necesariamente ese guante se necesita un guante de cabretilla superior. ¿Por qué debemos utilizar un guante de cabretilla superior al guante aislante? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué deberíamos utilizar un guante de cabretilla sobre el guante aislante? A ver, sí, vamos bien, para no sudar, para evitar algún corte por el sudor, por los cortes, Ya, cuidado, cuidado chicos, cuidado. El guante de cabretilla es para evitar algún corte en el guante, para evitar que el guante físicamente se dañe. Mire, si el guante se daña, si el guante se daña, aunque sea por un ínfimo orificio, esa corriente puede circular por ahí, ¿ya? Es para no dañar el guante. Nosotros debemos utilizar tres guantes. Debemos utilizar el guante de algodón, debemos utilizar el guante aislante y debemos utilizar el guante de cabretilla. Cuidado porque el guante de cabretilla debe ser un guante de cabretilla de puño alto, ¿ya? Es un guante de cabretilla que cubre en cierta medida el guante aislante. Pero el guante de cabretilla es para evitar que no se dañe el guante en concreto, ¿ya? Que no se dañe el guante. Cuidado, porque si eso lo hacemos mal, podemos tener un riesgo inminente. Y debemos comprobar el guante, y la única forma de comprobación del guante es poder verificar con aire la condición del guante, a no ser que le hagamos algunas pruebas de aislación al guante,
directamente en laboratorios que involucran una medición de aislación del guante, involucrando un fluido dentro del guante y un fluido al exterior del guante, y no debe haber una continuidad entre esos puntos, ¿sí? La aislación debe ser alta, mientras más alta mejor. ¿Cómo se hace esto? Bueno, enrollar el guante sobre su lateral, hacer unas 2 o 3 veces el enrollamiento del guante, doblarlo y aumentar la presión de entrada que tiene de ese guante internamente y con ellos escuchar, ¿ya? Si es que tiene alguna fuga. El guante, el guante se pone arriba de plástico. Eh, ¿A qué guante se refiere? Al guante, porque el orden sería así, mira, sería guante de algodón. ¿Por qué debe haber un guante de algodón bajo el guante aislante? Guante aislante, perfecto, para poder evitar el sudor. Muy bien, para que no sude la mano. Guante de algodón, guante aislante y guante de cabritilla. Cuidado que siempre y cuando hay que usar guante de cabritilla, cuando el guante aislante no tenga resistencia mecánica. Si el guante tiene resistencia mecánica, se puede utilizar guante de algodón y guante aislante, porque el guante que tiene resistencia mecánica no necesita una protección extra, ¿ya? Eso es un detalle súper importante, chicos, porque muchas veces ocupan guante de carretilla sobre el guante que tiene resistencia mecánica. ¿A cuál guante se refiere en la presentación? Me refiero al guante que, mire, me refiero al guante que no tiene, el que, no tiene resistencia mecánica. A ver, ya, si ustedes se fijan ahí, díganme si es que ven bien. Abajo de los triángulos hay como un pequeño martillito que dice resistencia mecánica del guante. ¿Lo ven? Sí, el guante de cabretilla, diseñados para el manejo de alta tensión, permite que el guante aislante no se rompa, así que viene con una superficie más lisa de alguna forma. Ya, pero ¿ven el martillito que está bajo los triángulos? Ya, ese martillito que está debajo de los triángulos es el indicador de que el guante resiste mecánicamente, ¿sí? Que el guante se puede trabajar sin guante de cabretilla superior, ¿ya? En cambio, si el guante no tiene ese indicador de resistencia mecánica, el guante se tiene que trabajar con guante de cabretilla, ¿sí? Eso es importante mencionarlo. ¿Se entiende eso, chicos, o no? Bien, perfecto. Muy aplicados todos ustedes, ¿no? Continuamos entonces. Eh, bueno, otra variable importante es poder utilizar claramente la pértiga de rescate. Lo que pasa si es que hay algo que no vamos a poder darnos cuenta es cuando nuestro compañero, yo le recomiendo que siempre trabajen de a dos, ¿no? Porque no nos vamos a poder dar cuenta de que nuestro compañero se esté generando un problema, ¿no? Una descarga eléctrica. Por lo tanto, no nos vamos a dar cuenta y por lo tanto mi compañero puede sufrir las reales consecuencias de la electricidad. Por lo tanto, debemos estar despiertos no, a modo de poder salvarle la vida de alguna forma, ¿ya? Los equipos y herramientas que debemos tener en el proceso, ¿verdad? Tenemos multímetro, tenemos megaómetro, tenemos pinza en perimétrica y herramientas que son aislantes.
Voy a avanzar un poquitito más rápido porque quiero llegar al tema de hoy. Y para poder verificar, para poder realizar el manejo de la alta tensión, claramente, debemos tener claridad de que hay algunas reglas de seguridad, ¿ya? Son 3 reglas de seguridad súper fundamentales. Desactivar el encendido, desconectar la masa de la batería, retirar el conector de servicio si es que así lo requiere, poner el interruptor en off si es que se dispone claramente, y esperar 5 minutos a que desaparezca la alta tensión por condensadores de alta tensión, ¿ya? Esa es la regla número 1. La regla número 2 es impedir que se vuelva a activar la corriente, retirar la llave de encendido, guardarla en algún lugar, ¿cierto? Donde no cualquier persona pueda acceder a la llave. Guardar el conector de servicio en los lugares correspondientes y colocar una caperuza sobre el interruptor principal de la batería para que no se active involuntariamente. A veces se deja el terminal suelto y se deja muy cercano y por cómo está construida la batería se vuelve a activar, entonces hay que tener precaución, ¿verdad? Y señalizar con claridad mediante rótulos, carteles, que se está trabajando con alta tensión. Eso es fundamental. De hecho, no sé si ustedes ya han tenido alguna práctica, han tenido prácticas de alta tensión, me imagino, ¿no? Estos procedimientos ya los tienen interiorizados, ¿verdad? Perfecto, perfecto, perfecto. Y por último, regla número 3 de seguridad, comprobar si es que existe una ausencia de corriente, ¿ya? Aquí en la comprobación de ausencia de corriente se debe verificar claramente de que se cumplan los procedimientos que indica el fabricante. Aquí no se habla de procedimientos específicos, sino que lo que indica el fabricante, que por lo general pueden ser en las líneas de tensión directa versus la carrocería. Eso igual es importante, ¿ya? Y claramente para verificar la ausencia de tensión es necesario abrir los elementos de alto voltaje, así que siempre equipados al respecto. Tuvimos una práctica de seguridad también. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos súper bien, chicos. Súper bien. Yo he determinado algunos pasos al respecto, los 7 pasos. Siempre utilizar los elementos de protección personal. Alejar la llave al menos 5 metros, llave inteligente. Desconectar los negativos de la batería auxiliar, esperar de 2 a 3 minutos. Desconectar el switch de seguridad si así lo requiere o el conector. Esperar de 3 a 5 minutos la descarga de condensadores de alta tensión. Verificar la ausencia de tensión de los elementos o cajas de derivación, y si es que llegase a existir tensión por algún motivo, debe ser de 30 volts igual o menor, ¿ya? Verificar la ausencia de tensión con respecto a la carrocería y verificar el aislamiento con respecto al cuerpo. Y aquí, tema nuevo, pruebas de aislación. Para poder llegar a todo esto que acabo de decir, que son las pruebas de aislación, creo yo, desde mi mirada más técnica posible, creo yo que es fundamental que un técnico en electromovilidad sepa realizar pruebas de aislación, ¿ya? Las pruebas de aislación son pruebas de resistencia que consiste en verificar la capacidad que tiene un material aislante para soportar cierta magnitud del campo eléctrico o de voltaje entre dos conductores. Si esta magnitud, si esta magnitud es baja, la prueba de aislación, si es baja, eso estaría dando un problema. Estaría dando un problema. Estaría diciendo claramente de que el sistema no se encuentra en una perfecta condición de aislación. ¿Cuál sería el riesgo más inminente, muchachos? El riesgo más inminente sería que existiría una probabilidad de que la tensión de trabajo se derive, se, se, se transmita. ¿A dónde? A la carrocería.
Recuerden que el sistema de alta tensión debe ser completamente aislado con respecto a todos los demás circuitos, a todos los demás. No puedo tener una derivación de la alta tensión a la carrocería, sería un problema. Sería un problema. Es por esto que las pruebas de aislación son fundamentales. Y yo he definido 3 pruebas de aislación que deben tener muy en claro. ¿Ya? En primer lugar está la verificación de aislación de la batería. Ese es el primero. ¿Qué es una verificación de aislación de la batería? Es tomar el megaómetro e inyectar 500 volts al sistema y poder medir un valor determinado que me indica el fabricante. ¿Ya? Mientras el valor sea mayor, yo puedo garantizar de que el sistema se encuentra aislado y disminuir los riesgos de electrocución. Esta medición, que es la primero, la verificación de aislación de la batería, esta medición comprueba la aislación que tienen las líneas de la batería con respecto a la masa de la carrocería. Lo que yo no sé, como técnico en electromovilidad, es razón, motivo, circunstancia en la que llegó ese vehículo y necesita necesariamente ser revisado. Yo no sé de dónde viene ese vehículo ni cómo viene. Y puede que exista la probabilidad de que las baterías pueda estar derivando a carrocería, generando una fuga de tensión por parte de cómo se construyen esas baterías con respecto a la masa. Por eso es que es necesario realizar una prueba de aislación, ¿ya? Ahora, recuerden que hay baterías que pueden sulfatarse, que pueden tener problemas de construcción o simple y llanamente un accidente que pueda estar derivando. Por lo tanto, las pruebas de verificación de aislación vienen a ser fundamentales. ¿En qué punto se toma la lectura? Bueno, por ejemplo, este es el primer punto, que eso es lo que voy a explicar ahora. Este primer punto es el conector SP, es el conector o es el fusible. Una vez que tú sacaste el fusible, por ejemplo, en este vehículo, recuerda que no todos los vehículos son iguales, pero en este vehículo, por ejemplo, yo saco el conector y el fabricante me dice, compruebe con un megaómetro el punto de conexión y la masa, algún pernito de la carrocería. Haga esta medición e inyecte 500 volts. Recuerde que utilizar el meganómetro puede ser igual de peligroso como la manipulación en el vehículo eléctrico, así que ojo, revisión completa del sistema. Entonces, yo hago la medición de 500 volts, le involucro 500 volts y el resultado debe ser de 2 megaohms hacia arriba. ¿Ya? A una temperatura, claro, pues recuerden que todas las resistencias varían en función de la temperatura, pero deben ser 2 megaohms. Si la batería tiene alguna derivación o fuga de voltaje, el valor del megaohm será menor. Mientras menor el valor, mayor será el riesgo. Valores declarados por el fabricante seguros deberían ser mayor a 2 megaohms a 20 grados Celsius. Ojo, esto es súper importante. No es el valor de resistencia de aislamiento que sale en la unidad de diagnóstico, es en el escáner, no, sino que es el valor medido, el real, ¿ya? Ese valor debe ser, mientras más alto, mejor. Entonces, la primera prueba va a ser en el conector, ¿sí? Va a ser en el conector, involucrando una tensión de 500 volts, ¿cierto? Con respecto a la masa, ¿ya? Ese es el primer valor de la verificación de aislación de la batería. A ver, déjeme buscar aquí. Y el otro criterio, ¿cuál sería la masa? La carrocería. Y el otro criterio, a ver, déjenme ver acá si puedo. No sé si están viendo el vehículo. Ya, mire, acá estamos haciendo una prueba, ¿no? No sé si lo ven.
Ya mira, aquí estamos haciendo una prueba con los alumnos. Aquí tengo a todos mis alumnos equipados. Si ustedes se fijan, ahí tienen el guante de aislación, tienen el guante de cabretilla. Aquí ya sacamos el conector principal. Otro compañero, bueno, ahí están discutiendo dónde pueden medir en la carrocería, qué sé yo, en el motor. Esta es la tercera parte de verificación, que es en el cableado, ¿ya? Tienen la pinza del megaómetro. Fíjense cómo están equipados los estudiantes igual. Toman una línea y la línea que es positiva del megaómetro la involucran en el cableado y realizan la inyección. Realizan la inyección y el valor que les entregó fue muy alto. Fue una resistencia muy alta. Fue 550 megaohms. Eso es mucho, pero muchísimo. Eso está bien, está bien. Mientras más alto, mejor. Y tienen que realizar, bueno, ahí estoy yo, estoy realizando la prueba. Y ahí está realizando ahí están realizando la medición. Tiene que ser por línea, ¿ya? ¿Por qué? Porque una línea se supone que comunica con un tipo de relé y la otra línea con el otro tipo de relé. Pero hasta ahora llevamos dos. Llevamos la medición que tiene, la medición de aislación que tiene la batería y la medición de aislación que están teniendo los conectores y los cables, ¿ya? En el conector SafePlug, claramente, ¿sí? Y ahí están realizando la medición aún. La medición declara al fabricante lo siguiente. La medición debe ser con una espera de al menos, de al menos un minuto, ¿ya? Bueno, ahí estábamos explicando algunas variables, ¿cierto? Con los estudiantes. La medición de aislación que tiene el sistema, ¿cierto? La conexión al respecto. No sé si queda clara esa prueba. Ya, perfecto. Entonces, lo primero que hicimos fue la medición. Después, posteriormente, viene la verificación del, del motor eléctrico, ¿ya? Y las pruebas o verificaciones del motor eléctrico es para comprobar el estado del bobinado con respecto a su carcasa. Si la resistencia de aislamiento es menor, hay más probabilidades de riesgo eléctrico. ¿Cómo se comunica esto? Yo tengo que conectar el megaómetro a una de las fases del motor eléctrico y la otra punta del megaómetro a la carcasa del motor. Si tuviera una baja resistencia, significa que el devanado está derivando en algún punto a la carcasa y el multímetro lo estaría detectando como una falla de aislamiento, ¿ya? Son pruebas que se deben tener muy presentes. Por ejemplo, aquí tenemos la otra prueba. Aquí estamos en las líneas trifásicas del motor. Díganme si ven bien la pantalla igual, chicos. Ahí tenemos las líneas, la fase U, V y W. Yo ahí estoy haciendo una pequeña explicación. Los estudiantes van a realizar la medición con el megaómetro. Bueno, ahí tienen el conector, están preparando, están tratando, están discutiendo, digamos, y ahí en una de las fases, y ahí tengo el negativo. El instrumento del megaómetro y van a aplicar test del megaómetro. 525 volts de entrada y 550 megaohms. Está impecable. Ese motor y su devanado se encuentran impecables. Ninguna falla, nada. Si el valor es menor, esta es una forma de diagnosticar, ¿cierto? El motor eléctrico. ¿Y cómo se trabaja todo esto? Eh, bueno, ahí están los estudiantes. Ahí están preparados. Fíjese que los tengo todos vestidos. Abajo hay una alfombra aislante. La pértiga
Yo lo hice en una línea, sería suficiente, pero si ustedes quieren comprobar, lo pueden hacer en 3 líneas, no hay problema. En las 3 líneas, la U, V y W, no, no habría problema. ¿Ya? Mira, acá hay un factor importante. Yo les recomiendo de que cuando saquen la batería auxiliar también tengan la precaución de estar vestidos, porque yo no sé si es que está derivando el sistema de alta tensión a carrocería, así que solamente por un mérito de precaución nada más es que está derivando. ¿Ya? Así que los estudiantes que se encuentran completamente vestidos están realizando la medición, ¿verdad? Están desconectando la batería auxiliar. Se ve bien, ¿no? No creo que se esté escuchando, no creo que se escuche, ¿sí? Bueno, y esa es como la manera. ¿Se dieron cuenta cómo estaba utilizada la pértiga? Bueno, en todo caso, no estaban hablando, eh, solamente estaban como disponibles. Yo les quería mostrar este video para que ustedes supieran cómo debían, digamos, operar de una manera más práctica el proceso. Siempre y cuando trabajemos en un vehículo como tal, porque cuando tenemos maquetas, tenemos todo esto disponible y estamos como aprendiendo sobre esto, es muy probable de que esté como todo ahí disponible para trabajar. Pero hay una probabilidad real de que el vehículo que venga a nuestro taller de electromovilidad no sabemos la condición en la que viene. Entonces, por eso es que debemos tener la precaución. Les quería mostrar acá una información extra. Eh, Claramente, para diagnosticar motores hay que ser un poquitito más especialista, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, la medición de aislación en la fase del motor eléctrico, ¿ya? Eh, Sabemos que con involucrar tensión en una de las líneas y de acuerdo a la configuración en la que se construye, recuerde que podemos tener configuraciones que están en delta y podemos tener configuraciones en estrella. A ver, quiero avanzar si encuentro por ahí la imagen. Aquí podemos tener configuraciones en estrella o podemos tener configuraciones en delta, pero solo sabemos que hasta ahora el campo giratorio trifásico están desplazados con cada 120 grados, ya en 3 campos alternativos sinusoidales. Aquí yo puedo ver cómo se construye el motor fase 1, fase 2 y la fase 3. Puede tener una configuración tipo delta o puede tener una configuración tipo estrella. ¿Cuáles son los beneficios y las desventajas de cada uno? Bueno, es que la configuración tipo delta tiene un aislamiento muy elevado, es decir, tiene una alta resistencia, pero también puede generar un mayor torque. Y la configuración tipo estrella tiene un aislamiento bajo, pero también puede generar menos torque. Ya es muy probable que en la configuración delta tenga más resistencia que el tipo estrella. ¿En qué configuración gasta menos voltaje? Bueno, aquí tenemos la configuración tipo estrella, claramente. Eh, Tenemos una configuración tipo estrella que puede tener ahí un factor importante. Tenemos que mencionar, a ver si que encuentro lo demás. Esto me gustaría leerlo al respecto. Bueno, durante la aceleración, el variador de frecuencia y voltaje localizado al interior de la unidad de control suministra corriente alterna trifásica a los electroimanes del estator. ¿Ya? ¿Cómo se construye este motor eléctrico? Bueno, este motor está construido de electroimanes, es decir, bobinas, y el rotor tiene imanes permanentes. ¿Ya? Entonces, cada vez que se van polarizando las bobinas, va generando un giro obligado del rotor. ¿Ya? Suministra corriente alterna trifásica a los electroimanes del estator. La parte fija del motor eléctrico es igual al inductor. Esa corriente alterna trifásica genera un campo magnético giratorio en el estator. Solamente gira el campo magnético, lo que provoca que el campo magnético estático del rotor se vea obligado necesariamente a girar. El campo magnético giratorio rota a una velocidad que se conoce como velocidad de sincronismo,
A esto hay que considerar que existen motores que son asincrónicos como sincrónicos, ¿ya? Donde la velocidad de sincronismo en RPM es prácticamente la configuración en 60 como factor de conversión. 60 RPM podrían ser equivalentes a 1 Hz. Y el número de pares de polos que tiene el estator, ¿ya? Cabe destacar de que... sí, me queda poco. Voy al tiro. Entonces, bajo ese principio, eh, debemos tener claridad de que eh, la variable involucra que mientras más pares de polos tenga, eh, menor, eh, menor variable de funcionalidad en términos de velocidad tiene, ¿no? Ese es el contexto. Perdón, que justo ahí me están ahí diciendo pausa. Ya. Eh, Empleado para reducir la intensidad consumida por el mismo durante el arranque es la configuración tipo estrella. Al principio el motor se encuentra conectado, bueno, cabe destacar de que yo puedo hacer configuraciones de los motores eléctricos tipo estrella o tipo triángulo. La verdad es que qué es lo que quiero conseguir yo realmente, menores consumos como mayores torques, etcétera. ¿Ya? Y bajo esa premisa, digamos, se construye completamente las variables de los motores eléctricos. No sé si hasta aquí puede haber alguna duda, ¿ya? El par motor es la fuerza que desarrolla el motor eléctrico bajo una variable angular, ¿ya? Es decir, que en un determinado momento y en un determinado ángulo se produce la fuerza determinada bajo la premisa de energía, ¿no? Se produce una determinada aceleración angular, lo que permite que al final se traduzca a más fuerza. Mientras el par motor sea más fuerte, más fuerza, más variable de empuje tiene. ¿Se puede considerar igual al torque? Sí y no, porque el torque es una relación entre fuerza, distancia y ángulo, ¿ya? Pero el par motor es el momento en el que se produce esa fuerza, ¿sí? Por eso es que se consideran tanto en los motores de combustión interna como el eléctrico que el momento específico en el que se produce la fuerza. Pero ambos dos, mientras tanto el par motor como el torque sean altos, que el par motor también se mide en newton metros como el torque, mientras esos dos sean más altos, tienen una mayor capacidad de empuje al respecto. ¿Sí? ¿Estamos, muchachos? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Miren, yo les quiero agradecer la participación. Tengo una pequeña urgencia acá donde estoy. Van a, van a cerrar. Así que yo creo que lo podríamos dejar hasta por acá. Quisiera saber además si es que quedó todo relativamente claro. Yo sé que hay muchas cosas más que quedan en el proceso, pero sin duda lo podemos, digamos, llevar a cabo, ¿no? Em, Faltó el tercer punto de medición de aislamiento. Espérenme. Tenemos los 3 puntos de verificación de aislamiento. Tenemos lo primero, verificación de aislación de la batería, ¿sí? Segundo, la verificación de aislación del motor eléctrico. Y tercero, la verificación de los conductores del cableado, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? La verificación, porque puede estar el caso de que a lo mejor un cable determinado está derivando a carrocería. Por eso es que yo debo hacer la medición. Mientras el valor sea más alto, claramente mejor. ¿Ya? ¿Sí? Cada una de las pruebas de aislación debe durar. No, las pruebas de aislación, bueno, a ver, las señales sinusoidales, ¿qué voltaje alcanzan? Bueno,
depende ahí cómo estén construidas, pero podrían alcanzar valores 300, 380 volts, depende cómo se construyen. En configuración delta, todas las líneas tienen 400 volts, ¿sí? Em, pero pueden alcanzar valores muy altos, ¿no? Cada una de las pruebas de aislación debe durar, no es que las pruebas duren un minuto, sino que debe de esperar un minuto entre prueba y prueba, ¿ya? ¿Ya? Se mide entre el aislante del cable y la carrocería, se mide entre el cable, si ustedes se fijan en el video, ahí vienen las dos líneas de entrada a la unidad de derivación, ¿verdad? Se mide entre una de los cables y o a la carrocería, ¿ya? Eso es importante. Mientras ese valor sea más alto, mejor. Creo que era cuando checaron el UW. Sí, que cuando hicimos el chequeo del motor, por ejemplo, eh, ahí, cuando hicimos el chequeo del motor, esas son las líneas del motor eléctrico. Esas son las líneas del motor eléctrico. Y esas líneas son U, V y W. Eh, podemos chequearlas abajo en el motor o podemos chequearlas en la línea. ¿Ya? Cualquier punto aparte, en realidad debe ser a la carrocería o puede ser al conjunto del motor. La verdad, lo que yo quiero medir es que no exista una continuidad entre una de las líneas y la carrocería como tal, porque en algún lugar específico puede que exista ahí una variable. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho ojo, ¿ya? Pero esos valores, mientras más altos, mejor. Muy bien, muchachos. ¿Queda claro o no? ¿Vamos bien? Perfecto. Muy bien. Ya pues, estimados, nos vemos, que estén muy bien y muchas gracias por su atención. Chao, chao, que estén muy bien, cuídense mucho.